Soy Gustavo Efraín Peraza Polanco de la carrera LISI 2.1 y yo les voy a explicar acerca de la programación modular y la introducción al lenguaje C. La programación modular consiste en la descomposición de un programa en trozos más pequeños denominados módulos o subprogramas, en el que cada uno de ellos se encargará de llevar a cabo una tarea concreta y bien definida, y se agrupará según su funcionalidad. Cada uno de estos módulos se analizará y codificará por separado. La estructura de un programa modular constará de un módulo principal desde el que se llamará el resto de los módulos. El módulo principal recibe el control al inicio de la ejecución del programa. Cuando se invoca un módulo concreto, a través de su nombre y parámetros, el control del programa se pasará al módulo. Este módulo mantendrá el control hasta que no se finalice su ejecución, en cuyo momento devolverá el control a la instrucción siguiente a la que realizó la llamada. Las características que definen estos módulos son las siguientes. Cada módulo deberá tener asignado un nombre propio que le diferencie de los otros y que será usado para invocarlos. Se puede transmitir información entre el módulo principal y el resto de los módulos a través de parámetros. Cada módulo puede ser programado y compilado por separado y almacenado posteriormente en librerías. Cada módulo consta de dos partes, la cabecera, que es donde aparece el nombre y los datos que se le pasan o genera, y el cuerpo de estructura interna, que es donde se desarrolla el código. Permite trabajar en equipo, cada programador puede desarrollar un módulo diferente y posteriormente enlazarlos. El tamaño del módulo debe encontrarse entre 20 y 200 líneas de código. Los módulos con menos de 20 líneas de código pueden disminuir la eficiencia del programa. Los módulos que contienen más de 200 líneas de código son difíciles de verificar y mantener. Un módulo debe realizar una sola tarea y contenerla en su totalidad. Un requisito necesario para el desarrollo del código modular es la existencia de un mecanismo que permita el intercambio de datos entre módulos. En ensamblador existen técnicas que permiten este intercambio. Ventajas de la programación modular. Las principales ventajas con las que cuenta la programación modular podemos destacar que disminuye mucho la complejidad de cualquier tipo de algoritmo, siendo mucho más sencilla la programación y por supuesto sirve para simplificar el diseño. Ahorra mucho tiempo de programación porque permite reusar los códigos y favorece el trabajo en equipo en cada uno de los módulos para después aplicarlo al conjunto. Es más sencillo hacer pruebas, realiza cualquier tipo de mantenimiento, resulta más sencillo el poder estructurar cualquier librería. C es un lenguaje de programación considerado como uno de los más importantes en la actualidad, con el cual se desarrollan tanto aplicaciones como sistemas operativos, a la vez que forma la base de otros lenguajes más actuales como Java, C++ o C#. Son varias las características de C, tal y como vemos a continuación. Estructura de C, lenguaje estructurado, programación de nivel medio, beneficiándose de las ventajas de la programación de alto y bajo nivel. No depende del hardware, por lo que se puede migrar a otros sistemas. Objetivos generales, no es un lenguaje para una tarea específica, pudiendo programar tanto un sistema operativo, una hoja de cálculo o un juego. Ofrece un control absoluto de todo lo que sucede en el ordenador. Organización del trabajo con total libertad. Los programas son producidos de forma rápida y son bastante potentes. Rico en tipo de datos, operadores y variables en C. Como inconvenientes, siendo también características del lenguaje C, debemos decir que no es un lenguaje sencillo de aprender, que requiere una continua práctica y un serio seguimiento si queremos tener el control de los programas. La sintaxis en C es una serie de reglas y procesos que lideran la estructura de un programa. Estas reglas tienen que ser entendidas por el compilador para que se pueda crear un programa en C válido, es decir, tienen que establecer cómo comienza una línea de código en C, cómo termina o cuándo usar, por ejemplo, comillas o llaves. El lenguaje en C hace distinción entre mayúsculas y minúsculas, siendo este el motivo por el que se programa en minúsculas. La sintaxis básica en C determina la forma en que se agrupan los caracteres para formar tokens, que son la unidad mínima de programación en C. Tomando como ejemplo el programa Hola Mundo, usado para la introducción a la mayoría de lenguajes de programación, tendremos el siguiente código en C. Si seleccionamos solo la línea de código printf, tendríamos los siguientes tokens: printf, Hola Mundo, y por lo tanto podemos decir que estos tokens son los pequeños bloques con los que se programa en C.
pudiendo ser variables, identificadores, constantes, palabras clave, símbolos que comprende el lenguaje o sentencias en el lenguaje C. El comienzo de todo programa en este lenguaje debe comenzar por include, cuya función es inicializar el entorno de trabajo, en nuestro ejemplo, vinculando el archivo estadio.h, que es una biblioteca de C, que a su vez contiene la orden printf. La función en lenguaje C, in-main, hace que el programa vuelva a ese punto de retorno tras ejecutarse y su orden está limitada entre llaves. Como en la mayoría de los lenguajes de programación, nos podemos ayudar de comentarios que el compilador no procesará, pero que nos serán de mucha utilidad a la hora de aclarar cualquier concepto en la línea de código. Podemos hacer los comentarios en lenguaje C de dos maneras: una única línea de comentario comenzando con dos diagonales, o en múltiples líneas comenzando y terminando por diagonal y el operador de multiplicación. Al hablar de bibliotecas en lenguaje C, nos referimos a una serie de librerías que son usadas en este lenguaje de programación y están formadas por una serie de código con el que podemos leer el teclado, realizar operaciones matemáticas, imprimir en pantalla. La biblioteca referente es la estándar de ANSI C, formada por 24 archivos de cabecera. Según su tarea, se clasifican en categorías como por ejemplo matemáticas, de salida y entrada, de uso de textos, de gestión de memoria. Entre las librerías más destacadas encontramos Estadio.h, de entrada y salida, Conio.h, potente gestión de texto, Mat.h, encargado de operaciones matemáticas, Time.h, obtienen fecha y hora actual para poder utilizarla según sus necesidades, entre otras más.